¿Vive o no vive? Vive. Gloria al Señor. Vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, libro de las revelaciones. Apocalipsis, capítulo 2, verso 24. Aleluya. Apocalipsis capítulo 2, verso 24. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a vosotros los demás que están en Tiatira, ¿a cuántos no tienen esa doctrina? Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo para que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y será quebrada como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en el nombre de Jesucristo, honra y gloria sean a tu nombre en esta noche. Espíritu Santo, eres bienvenido a nuestras vidas, a esta congregación. Gracias por tu gran amor, Señor. Gracias por las visitas hoy presentes, por cada hermano, Dios. Te ruego bendiga sus vidas en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, todo lo que perturba en los aires, en el nombre de Jesucristo lo reprendemos. Atamos de pies y manos todo lo que se quiera o se haya venido en cuerpo astral, sin poder y sin autoridad. Rogamos, Dios de la gloria, que esta palabra, Señor, nos ayude cada día para ser celoso y estar velando respecto a tu venida. Le doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Hoy voy a estar disertando un tema que se llama los firmes de Tiatira. Los firmes de Tiatira. Aleluya. Ha sido el deseo de Dios a través de la historia mostrarle a los hombres y mujeres que a Él no le gustan las mezclas. Ha sido el propósito de Dios que la gente conozca que a Él no le gustan los neutrales. Por eso su túnica, dice la Biblia, que era de una sola costura. Dios era de una posición póstuma, de ahí nadie lo movía. Por eso, cuando Él dio las instrucciones, las dio bien claras al pueblo. Y la Biblia dice que Éxodo, Levítico y Número se convierten en libros de instrucciones para la raza humana. Pero que en el último libro de Deuteronomio, cuando ya la nación va a entrar a las tierras que tienen que poseer, Dios le hace una seria advertencia a la nación de Israel, que no se mezcla, y dice el capítulo 7 de Deuteronomio del 1 al 5. Allí comienza a advertirle acerca de los cuidados que debe tener para no ser parentesco étnico con ninguna otra clase de las naciones, salvo con los que fueran judíos. Del 6 en adelante comienza a advertirle acerca de la idolatría, y también les hace una seria advertencia acerca
de que no fueran politeístas, sino que tuvieran un solo Dios. De ahí en adelante, el capítulo 7 hasta el 34 de Deuteronomio, Dios le hace una serie de recomendaciones de diferentes índoles, siendo claro el Señor con respecto a que los hombres y mujeres de Israel no se deberían de mezclar ni en las costumbres, ni en las prácticas religiosas, ni en los parentescos maritales. Aleluya. Pero dice la Biblia en Jueces capítulo 2 que cuando la nación tomó la tierra que Dios le dio, y allí quedaba el Jerjeseo, el Ebeo, que eran naciones extranjeras, los cuales Dios le dijo que no hicieran parentesco. Dice la Biblia que los extranjeros vinieron para probar qué clase de resistencia religiosa y étnica tenían ellos. Y dice la Biblia que se dieron a sus costumbres religiosas y a sus prácticas abominables. Así hasta el día de hoy, Israel se convirtió en una nación con mezcla. Esto trajo como consecuencia la cautividad de los enemigos, de aquellas personas que Dios un día le dijo que destruyeran, se convirtieron en las personas que luego los hicieron cautivos y se lo llevaron por 70 años a sus regiones, porque ellos no fueron capaces de destruir todas estas cosas que Dios le dijo que deberían de hacer. Aleluya a su nombre. Pero fue pasando el tiempo y el Señor nuevamente tratando de aclarar y de afirmar que la gente, la iglesia de Él, debe cuidarse y debe conservarse pura y santa, alejada de todas las prácticas que tiene el mundo con sus pecados y su vida religiosa. Es por eso que en la iglesia del Señor, las mujeres que son cristianas no se deben casar con alguien que no sea cristiano. Es por eso que los hombres que sean cristianos no se deben casar con una mujer que no sea cristiana, porque Dios tiene una postura clara en el sentido que no puede haber mezclas en el tipo religioso. Pero ha pasado el tiempo y lo que ha venido practicando la iglesia del Señor es lo que un día Dios prohibió, y están habiendo mezclas como no tenemos ni siquiera la más mínima imaginación, porque lo que alcanzamos a ver físicamente no es ni siquiera comparable con lo que los secretos hacen las iglesias paganas y mundanas. Amén, gloria a Dios. Cuando leemos el pasaje de Apocalipsis que acabo de leer, dice la Biblia que el Señor le da revelaciones ahí a su siervo, a Juan, entre los años 70 y 80 después de Cristo. Dice que por causa del Evangelio, el apóstol Juan, uno de los apóstoles más jóvenes, de entre todos los apóstoles ya ancianos, dice la Biblia que fue exiliado en una isla de Italia llamada Patmos. Y allí lo exiliaron por causa del Evangelio para que muriera. Y fue ahí cuando él comenzó a tener una grande revelación y vio al Señor personal y nuevamente pudo contemplar su hermosura, pudo contemplar la grandeza del Señor para traerle una revelación que en estos tiempos pudiera aclarar y desentar lo que sería el final para estos siglos, para este siglo. Dice la Biblia que en el capítulo 1 comienza a mostrarse él y a decir algunas cosas. Y allí comienza a hablarle de unas revelaciones que va a hacer a las iglesias de estos tiempos. Y allí comienza a hablar de la primera iglesia de Éfeso, comienza a hablar de Pérgamo, pero también comienza a hablar de la cuarta iglesia de Tiatira, que en ella esta es la que me quiero detener. La iglesia de Tiatira, llamada también la iglesia corrupta. Era una iglesia en la que se estaban presentando muchas prácticas. Y el problema que hoy está pasando es lo que dice la Biblia. Aquí en el verso 19, cuando comienza a mostrar el Señor, en el 2:19, cuando comienza a mostrar las características que allí había. Dice que Él conoce sus obras y amor y fe y servicio y paciencia. Y tus obras postreras
son más que las primeras. Pero el 20 comienza a hablar de la razón por la cual el Señor comienza a hablar fuertemente contra el comportamiento de esta congregación. Porque dice el 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetice, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. También el Señor en el versículo 14 habla de la misma práctica, donde le dice a la iglesia de Pérgamo, llamada la iglesia que se acomoda. Dice el verso 14, pero tengo una poca cosa contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo sobre la casa de Israel, y que sacrifican a los ídolos y a cometer fornicaciones. Una de las cosas en el Señor hizo hincapié a esta iglesia de Tiatira, que era una iglesia muy grande, porque Tiatira era una ciudad muy riquísima, porque en Tiatira era una ciudad comercial donde era común vender telas teñidas de rojo. Pues ahí había una mujer llamada Lidia, que luego se convirtió al Señor, y ella estableció la iglesia de Tiatira en su casa. En Hechos capítulo 16 verso 14 dice que ahí estaba esta mujer llamada Lidia, y que ella tenía la iglesia en su casa, y a esta iglesia es la que el Señor se le dirige a través de esta palabra profética, porque en la iglesia de Tiatira estaban ocurriendo cosas terribles, y una de las cosas que están pasando en las iglesias de hoy es la falta de tolerancia, es la tolerancia que está ocurriendo en las iglesias, porque existe la amistad entre pastores, porque no existe la confrontación, y para quedar bien han tolerado las falsas profecías, han tolerado las falsas enseñanzas, y de ahí que hoy la gente ya no quiera saber nada de las iglesias, porque hay un mundo de sinvergonzuras en ellas, porque hay tolerancia, porque el pecado no la molestan públicamente, ni corrigen al que deben de corregir, y se vuelven facilistas, utilizan un evangelio de tolerancia que algunos por ahí le llaman suavitel, y no hacen ver a la gente el estado de podredumbre en que está. Por tanto, ese tipo de tolerancia a Dios no le agrada, porque al pecado no hay que tolerarlo, al pecado hay que corregirlo, a lo que está malo hay que hacerle estar bien. Por eso la Biblia dice un ay en Isaías 5:20, dice ay para los que a lo malo le dicen bueno, y hoy esta sociedad corrupta y podrida a lo malo está acostumbrado a llamarle bueno, y por eso están aprobando cantidades de leyes que van contra lo moral, que van contra lo ético, porque a lo malo ahora le están diciendo bueno. Gloria al Señor. Y la iglesia de Tiatira no era ajena a estos comportamientos. Y también allí habla acerca de las aceptaciones que estaban pasando en esas iglesias. Por eso es que estas iglesias donde hay confrontación a la gente no le gusta mucho. Pero también sé que hay gente que le gusta que le hablen con claridad. Pero también sé que hay gente que le gusta venir para que Dios vea que las obras que ellos tienen en sus corazones son buenas. A las iglesias donde está la presencia de Dios y está la palabra que confronta, llega la gente que quiere ser diferente, la gente que quiere tener un corazón limpio y puro, y por eso Dios permite que vengan hasta estos lugares que parezcan recónditos, pero es que Dios permite y quiere que hasta este lugar usted y yo estemos, porque aunque aquí no estamos en un estrato de alto nivel, a Dios lo que le interesa es que su palabra se predica y se viva tal y cual y se practique como Él quiere que viva un hombre que ama su palabra. Tiatira tenía una mujer profetisa y peligrosa, más que un barbero con hipo, como dicen por ahí. Esta mujer era peligrosísima, y las profecías de ella se basaban en la seducción y en la fornicación y en comer sacrificado a los ídolos. Y hoy la iglesia está llena de eso, de muchas personas que son sensuales, de personas que vienen a exhibir en las congregaciones. Por eso hoy ya hasta los curas están prohibiendo que las mujeres vengan con vino y vergüenza, porque son tropiezos al mostrar las piernas.
Pero a los sensuales y pastores que les gusta mirar este tipo de cosas, para ellos se convierte en un atractivo. Pero llegará el día que Dios buscará a estas congregaciones que no han enseñado a valorar y a respetar este lugar santo, porque este es un lugar santo, aunque esté un poco feo en su presentación, no sea la más adecuada. Este lugar hay que respetarlo porque es un lugar donde se predica la palabra del Señor. Dice la Biblia que Tiatira estaba corrompida, pues es la iglesia corrupta. Y es la iglesia de los tiempos que hoy estamos viviendo. La iglesia que se muestra socialmente. La iglesia que se muestra en un aparente amor. La iglesia que se muestra en las ayudas sociales y políticas. Pero no vive en la palabra. Al Señor esto no le agrada. Y eso deja entrever. Cuando en el versículo 24 del capítulo 2 comienza a hablar de unas personas que no estaban de acuerdo con esta doctrina. Y ya es verdad, nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de doctrina. Nosotros no compartimos las doctrinas sensuales y mundanas. Nosotros no compartimos las doctrinas donde se practica el pecado, donde no son capaces de corregir las cosas que están malas. Y la Biblia dice que en Tiatira había un grupo dentro de la misma iglesia que no le gustaba el tipo de comportamiento que allí se estaba viviendo. Y en estos tiempos también el Señor tiene un grupo de gente que no está de acuerdo con lo que practican muchas iglesias en el mundo. Hay gente que se ha apartado de eso porque sabe que el que es santo debe vivir santo. Solo el corrupto ama el pecado y por eso se va a cualquier iglesia, porque a él le da lo mismo llegar, pues su corazón está corrompido. Pero el que es de Dios es conducido hacia una buena congregación. Dice la Biblia que el Señor comenzó a hablarle, dice: pero vosotros los demás, los que están en Tiatira. Había un grupo de gente ahí. En el verso 24 dice que ellos estaban apartados de todas esas cosas. A nosotros en estos tiempos nos dicen legalistas. Nos dicen legalistas porque no compartimos. Nos dicen viejos y viejas, anticuados. Viejo el diablo y anticuado el diablo, porque nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. La Biblia dice que este grupo de gente que estaba en Tiatira se había cuidado y no había puesto en práctica este tipo de profecía y de fornicaciones que dentro de la misma iglesia se practican. Porque las cosas incorrectas, el diablo trata de enlodar y de oscurecer, es dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia es donde él puede dañar, es donde él puede corromper. Él no va a corromper al mundo porque el mundo está corrompido. Donde él trata de meterse y hacer daño es en las congregaciones que viven y tratan de guardar la palabra del Señor. El diablo no le hace daño al que está allá, porque el que está perdido, él sabe que Dios lo podrá rescatar. Él tiene que hacer daño es dentro de la iglesia, para que la iglesia se vuelva en hazme reír. Hay gente que ya no quiere ir a las congregaciones porque en la iglesia muchas veces no se vive lo que se dice. Gente que tiene unas prácticas dentro de las iglesias, pero fuera son otros. Por eso dice que el Señor dijo: yo he conocido a ellos, y no han conocido lo que se llama las profundidades de Satanás. Yo os digo, no impondré otra carga. Había un grupo allí que se había cuidado, que no había participado de las corrupciones que allí se presentaban. Una de las cosas que he tenido cuidado como pastor es no involucrarme a las cosas sucias e ilícitas, ni a las propuestas de cualquier tipo que me vayan a enlodar el buen nombre y el nombre de la iglesia. Y así mismo trato de enseñar a la congregación por la palabra, porque uno debe ser apartado de lo malo. Uno debe de tener testimonio de que es un hombre verdadero, una mujer verdadera de Dios. Esta gente no se habían corrompido. Y el Señor le dijo que lo que ellos habían aprendido, lo bueno que habían aprendido, porque cuando el apóstol Pablo llegó,
por Tiatira. Allí enseñó la palabra y había unos que tenían un buen principio. Hoy la iglesia se ha ido en dos vertientes: la iglesia mundana y promiscua, la iglesia sensual y liberal, que se ha ido tras la avaricia, se ha ido tras el desorden, tras la permisividad. Pero hay otro grupo, otra vertiente, que se ha ido guardando la palabra, que se ha mantenido. No son muchos en la tierra, porque la gente donde está el montón es que le gusta estar, creyendo que ahí es donde está la presencia de Dios. La presencia de Dios está donde hay personas que viven por la palabra y para la palabra. Ahí está la presencia del Señor. No importa el sitio, no importa el lugar, porque lo que interesa es que allí guarden y vivan la palabra. El Señor le da una buena noticia a los de Tiatira y dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. La Biblia habla de que un día habrá un milenio sobre esta tierra. Esta tierra va a ser destruida. Y cuando la tierra sea destruida y haya una tierra nueva y un cielo nuevo, entonces allí Dios va a poner a muchos de la gente, a muchas de las personas que le fueron fieles a gobernar estas naciones. Y ahí estarán los que fueron fieles, las personas que cuando estuvieron en la tierra fueron servidores del Señor y fueron fieles hasta el final. Por eso uno tiene que guardarse. Por eso Juan 5:24 nos muestra allí que uno tiene que perseverar y que la salvación no consiste en un arrepentimiento momentáneo, sino que uno sea perseverante, que uno permanezca fiel. Por eso aquí me dice claramente: al que venciere y guardare mis palabras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Hay algo importante que hay que analizar: es que el evangelio no es de un día, ni de 2 días, ni de un mes para tomar vacaciones y volver, sino es para toda la vida mientras estemos en esta tierra. Aleluya. Porque el que perseverare hasta el fin, Dios le dará el derecho de gobernar naciones en esta tierra. Porque es la perseverancia. Hay gente que no ha entendido. Yo a veces me pregunto, ¿por qué es que si alguien va a trabajar, él se mete con el propósito de trabajar y de estar todos los días de su vida en ese lugar? Y él de ahí quiere sacar un lucro, quiere sacar una ganancia. ¿Por qué las personas cuando llegan a la iglesia no llegan con la misma visión de permanecer hasta que Cristo venga, hasta que el Señor aparezca y levante la iglesia? Hay gente que tiene unos propósitos muy equivocados en esta tierra. El Señor no es efímero y pasajero. Él es algo que es permanente y para vida eterna. Y finalmente quiero decir que los apartados de Tiatira son todos aquellos que no se han corrompido con el sensualismo que hoy muestra la sociedad, que no se han corrompido con las iglesias que han se ido tras el lucro de Balaam. ¿Y cuáles son las iglesias que se han ido tras el lucro de Balaam? Aquellos que profetizan por dinero, aquellos que quieren decirle lo que a usted le gusta y mientras le están soplando la profecía en el oído, le están metiendo la mano en el bolsillo. Esas son las iglesias sensuales que se han ido tras el lucro de Balaam. Pongámonos en pie. Vamos a orar. Padre, que estás en el cielo.